juez Alejandro Vargas va a conocer la objeción de los archivos definitivos que de manera secreta, porque eso nunca fue anunciado, decidió el antiguo Procurador General de la República, Yanay Rodríguez, a favor de varios de los implicados, 7, en el caso Odebrecht. Le dio archivo definitivo y eso se vino a descubrir cuando las autoridades actuales del Ministerio Público buscaron el expediente y vieron que eso tenía archivo definitivo, cosa que nunca se anunció ni se informó. Y hay una novedad para la audiencia de hoy. La Odebrecht hizo una declaración en la que asegura que sus testigos están dispuestos a presentar su testimonio. Y eso es decir, fundamentalmente, decir, ¿quiénes cogieron los sobornos que la Odebrecht confiesa que pagó por $92 millones? La Odebrecht lo ha hecho en Colombia, en Perú, en Ecuador, en todos los países que estuvieron involucrados. Ha dicho quiénes fueron los que cogieron los sobornos. Y eso fue lo que el Ministerio Público anterior trató por todos los medios de evitar. Es interesante, esto viene después de que el director de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo que romperían el acuerdo porque el testigo Mauricio Danta Becerra, que debió de poner en la audiencia anterior, no se presentó, pero él vino personalmente a la tras anterior, y entonces los abogados de Víctor Díaz Rúa dijeron que tenían que hacerse la prueba del COVID y por eso no hubo audiencia. Que por cierto sería bueno que el juez Alejandro Vargas les pida los resultados de esa prueba que ellos pusieron como pretexto para que no hubiera audiencia, para ver si dieron positivo, si dieron negativo y realmente si hay una prueba real de PCR. Pero lo más importante, lo más novedoso e igualmente muy importante, es que la Odebrecht dice que todos sus funcionarios que tuvieron que ver con los sobornos pagados en la República Dominicana están dispuestos a hablar. Y más que eso, que ellos le entregaron a la Procuraduría todas las pruebas. Eso es muy importante porque ahora el Ministerio Público deberá buscar qué fue lo que le entregaron y ver si todo se asentó, se registró o si no se registró todo. Porque si como la Odebrecht dice, dio todas las informaciones, debería saberse quiénes fueron todos los que recibieron el dinero. Carolina, abogada. Sí, el comunicado básicamente, si se lo fuésemos a resumir a las personas que nos sintonizan en términos muy claros y en una sola oración, presenta a Odebrecht como una empresa que ha cumplido con los 3 pilares del acuerdo firmado hace unos años entre la Odebrecht y la República Dominicana. En el 17. Correcto. Marzo del 17. Correcto. Esos 3 pilares son, y cito como adecuadamente, de hecho, los enumera este comunicado, son, en esencia, dice, el acuerdo integra 3 pilares fundamentales. 1, la colaboración eficaz con el Ministerio Público para las investigaciones relacionadas. 1. 2, el deber de reparar al Estado. Y 3, la implementación de un sistema de conformidad, es decir, entregar las pruebas, pagarle al Estado por los daños que le ha hecho, ¿no? Y 3, implementar un sistema que permita prevenir y detectar a tiempo cualquier tipo de acto de corrupción a lo interno de la empresa. En cuanto al primer pilar, Odebrecht establece que ha entregado, este es en el párrafo 2 del comunicado, toda prueba, evidencia, estoy citando textualmente, acuerdo, información, documento, data, reporte, declaración, testimonio, delaciones premiadas y otros documentos para la verificación de los hechos admitidos por sus ex ejecutivos, colaboradores vinculados a las operaciones de Odebrecht, fin de la cita, y procede entonces a decir en la parte infine de ese mismo párrafo, evidencia más que suficiente
de cumplimiento del primer pilar fundamental del acuerdo. La pregunta es, si este nuevo Ministerio Público Independiente identifica nuevas pruebas acerca de los sobornos que habría confesado Odebrecht haber pagado en el país, ¿qué pasa con ese alegato de Odebrecht, que dice haber entregado toda prueba y por tanto haber cumplido con el primer pilar? En cuanto al segundo pilar, Odebrecht plantea lo siguiente, dice, por su lado, que es el de reparar, ¿no? Dice, por su lado es oportuno reiterar que al día de hoy Odebrecht S.A. ha resarcido al Estado con el pago de 60.000 millones de dólares y la suma restante bajo el acuerdo se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de reestructuración financiera judicial. Carolina, ¿sí? 60 millones de 184 que tienen que pagar. Correcto. Van muy lentos. Correcto, porque recordemos que lo que Odebrecht confesó haber pagado en sobornos, que no necesariamente tiene que ser la totalidad de lo pagado en sobornos en la República Dominicana, fue un monto ascendente a 92 millones de dólares. Por lo tanto, en base a la ley antisobornos vigente en el país, esa multa, por llamarle así, debía ser del duplo de lo pagado en sobornos y por tanto ascendía a 184 millones de dólares. ¿Sí, Donucci? Sí, que así está reconocido, que es el doble, 184. Correctamente. Entonces, de esos 184 millones, Odebrecht confirma haber pagado 60 millones, pero fíjense esto. Dice, por su lado, es oportuno reiterar que al día de hoy Odebrecht S.A. ha resarcido al Estado con el pago de 60 millones de dólares y la suma restante bajo el acuerdo se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de reestructuración financiera judicial que cursa la empresa en Brasil con la finalidad de poder afrontar todas las obligaciones frente a nuestros acreedores. Y procede diciendo, evidencia más que suficiente de cumplimiento del segundo pilar fundamental del acuerdo. Y yo me pregunto, Donucci, ¿por qué se acordó con Odebrecht Internacional y no con Odebrecht República Dominicana, que era tan solvente, tan solvente, por lo menos en lo que tiene que ver con ese segundo pilar, que seguía operando? Sí. O sea, seguía operando. Eso es una pregunta, porque si una parte de Odebrecht no está en quiebra o no va a proceder con una reestructuración financiera, pues es mejor y más fácil, y eso es una lógica para quien sea que tenga dos dedos de frente, cobrar el monto adeudado, cobrar la multa. Entonces, eso es una pregunta que uno se hace sobre el segundo pilar. Sobre el tercer pilar, don Uchi. Sí, adelante. No, continúa. Bueno, sobre el tercer pilar, dice, en lo que refiere al sistema de conformidad integralmente implementado, estoy dando lectura textual, ¿no? Destacamos que el monitoreo independiente ejercido por los monitores del Departamento de Justicia de Estados Unidos en las operaciones de Odebrecht S.A. y todas sus coligadas en los últimos 4 años fue concluido con éxito y satisfactoriamente. Los monitores independientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos certificaron que los sistemas de conformidad del grupo empresarial están diseñados e implementados para prevenir y detectar potenciales violaciones a las leyes de corrupción, de todo lo que, con informes semestrales, estaba en conocimiento el Ministerio Público de la República Dominicana, evidencia más que suficiente, dice Odebrecht, de cumplimiento del tercer pilar del acuerdo. Luego de hacer esos tres, argumentos, de expresar esos 3 argumentos sobre cada uno de los pilares, el comunicado procede a indicar que, por tanto, Odebrecht entiende que ha cumplido en tiempo, contenido y metodología con las obligaciones suscritas bajo el acuerdo de marzo del 2017. Luego habla de lo de Becerra, Uchi, que creo que tienes un comentario acerca de eso. Sí, y es el siguiente. Oye lo que dice la Odebrecht acerca de la inasistencia de Becerra a la audiencia anterior, que fue reenviada por ese motivo, por su inasistencia. Dice la Odebrecht que él se excusó atendiendo
a compromisos familiares previamente asumidos, dice textualmente, compromisos familiares previamente asumidos, así como por las dificultades de realizar viajes desde Brasil debido a la situación de la pandemia del COVID-19. Lo primero es que si tenía compromisos previos, entonces, ¿por qué su inasistencia a la audiencia anterior fue una sorpresa? Sí, ¿por qué no presentó esa excusa que dice la Odebrecht ahora? ¿Por qué no la presentó antes de la audiencia? Eso es caer de la mano. Ahora, por supuesto, el interés del Ministerio Público y del Estado Dominicano y de la sociedad dominicana no debe ser romper el acuerdo con la Odebrecht, porque ese acuerdo la obliga a entregar toda la información. Pero resulta que ahora dicen que lo entregó todo. Y si lo entregó todo, la anterior Procuraduría no dio a conocer las pruebas que le entregaron. Entonces, lo más importante ahora mismo son dos cosas. La primera, que el Ministerio Público diga qué fue lo que encontró que le dejó el Ministerio Público anterior de esa prueba que dice la Odebrecht que le entregó totalmente, para saber si falta algo. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa afirmación de la Odebrecht de que va a decir, que está dispuesta a decir todo, aunque dice que ya lo dijo, ¿verdad? Pero que está dispuesta a decirlo. El interés de la sociedad dominicana y de la República Dominicana y del gobierno dominicano y de la justicia dominicana es que lo digan. Porque esa sería la garantía de que no habrá impunidad en el caso de Odebrecht. Que lo digan, porque el Ministerio Público anterior fue muy delicado, ya que sometió a funcionarios que estaban en puestos importantes cuando se negoció con Odebrecht, de los gobiernos de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, pero ni uno solo del gobierno de los gobiernos de Danilo Medina, al cual servía el procurador. Y por eso pasamos años diciendo que no podía funcionar la sociedad con un ministerio público que venía del Comité Central del PLD, del partido de gobierno. Y la gente así lo asumió también. Y por eso salió en cientos de miles a las calles a reclamar justicia independiente. Bueno, ahora hay justicia independiente. Ahí por lo menos Ministerio Público independiente hay. Entonces, es clave. La Odebrecht se lo dijo todo al Ministerio Público anterior, y ese Ministerio Público anterior a su vez le dijo todo al tribunal. ¿Lo puso todo en su expediente o no lo puso todo? Porque si no lo puso todo, eso sí que sería de absoluta gravedad. De absoluta gravedad. Pero primero hay que saber, y como la Odebrecht dice que lo entregó todo, pues dígame detalladamente qué usted entregó. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que fuera. Entonces ir al expediente a ver si todo está ahí. Hay que decir, Uchi, sí, que además del testimonio de Becerra, al que hace alusión el comunicado, también se refiere al testimonio del doctor Rodrigo Maluf Cardoso, brasileño, residente en Brasil, propuesto como testigo por el Ministerio Público y presente virtualmente, según Odebrecht, en todas las audiencias para efectuar testimonio por esa vía. Ellos argumentan, tanto lo de Becerra como lo de Cardoso, para quienes no entienden, digamos, que cuán relevante es, porque si el juez encuentra o si la República Dominicana entiende que estos son testigos reticentes, es decir, testigos que se niegan a brindar testimonio como parte del proceso de esclarecimiento del caso Odebrecht, entonces el primer pilar del acuerdo estaría insatisfecho y por lo tanto podría ser rescindido. Todo este comunicado ocurre en el marco
de la posibilidad de que el nuevo Ministerio Público, al estimar incumplido el acuerdo por parte de Odebrecht, lo rescinda y por tanto, recuerden que lo que ganaba Odebrecht con ese acuerdo es que no podía ser perseguida en el país como empresa, ¿no? Ni sus ejecutivos. Entonces, fíjense algo que dice aquí. Dice, casi al final, en el penúltimo párrafo del comunicado, por lo que llevamos dicho, no se...